Sí, muy feliz, inmensamente feliz. Por fin, después de mucho tiempo esperando a poder estar aquí. El sueño se hace realidad y solo tengo palabras de agradecimiento al Sevilla Fútbol Club por darme esta oportunidad tan buena. Lo tenía muy claro desde que supe que el Sevilla estaba interesado en mí y me lo comunicaron mis agentes. Ya no quise escuchar otra cosa. Es verdad que la cosa pues, no ha sido fácil, se ha alargado más de lo que a todos nos hubiese gustado, pero son cosas del mercado. Pero finalmente estoy aquí y es lo que quería, así que no puedo estar más feliz. Llamé a toda mi familia, la verdad, lo primero que hice, porque cuando te llama un club tan importante y de la magnitud que tiene el Sevilla, a uno le enorgullece como jugador, reconoce el trabajo que ha hecho en el tiempo atrás y quería celebrarlo o al menos contarles la noticia de que podía caber la posibilidad con toda mi familia, que son los que más cerca están conmigo cada día. Ha sido complicado porque era la primera vez en mi carrera que me encontraba libre, que eso bueno, es muy positivo para los jugadores en el sentido de que te abre más puertas a la hora de poder enfocar el mercado, pero también es complicado porque tienes que trabajar por tu cuenta, no tienes equipo para poder tener una rutina de trabajo, compañeros a los que saludar, entrenadores que te dictaminen lo que tienes que hacer. Pero bueno, en mi caso tuve la suerte de poder encontrar unas instalaciones apropiadas, diferentes, bueno, 2-3 entrenadores de porteros que me han estado ayudando este tiempo para poder entrenar y estar a buen tono físico. Aparte, soy una persona que le gusta mucho cuidarse a nivel físico, a nivel nutricional. Soy muy obsesivo en ese sentido, entonces sabía que era importante en este tiempo estar bien para poder llegar ahora a un club tan importante como es el Sevilla, al nivel del resto de compañeros. Pero ha habido momentos del verano complicados, difíciles, donde las cosas pues parece que se alejan, luego se vuelven a acercar. Pero también, bueno, tengo 26 años, soy joven, pero también tengo experiencia en el fútbol y sé que el mundo del fútbol es así y que estas situaciones hay que vivirlas. Pero al final todo este tiempo, estos meses o estas semanas que han sido tan intensas han merecido la pena porque estoy aquí. Y bueno, ha sido, como te digo, semanas convulsas que a nivel psicológico no son fáciles de llevar, pero te fortalecen mucho como persona, como futbolista. Y ahora que ya la espera ha terminado y estoy aquí, pues eso me lo llevo evidentemente para mí, para fortalecer todavía más mi mente, la cual creo que la tengo muy bien asentada, pero es verdad que si no eres un jugador o una persona fuerte mentalmente es una situación muy compleja de llevar. Me han transmitido mucha unidad. Conozco a algunos jugadores de los que hoy están aquí, incluso exjugadores, y todo han sido palabras positivas, la verdad que lo tengo que decir, tanto a nivel deportivo, que es lo más importante, por supuesto, la magnitud que tiene un club como el Sevilla, uno de los mejores equipos de España y de Europa. Solo hay que ver también su nueva ciudad deportiva, el estadio que le he podido ver por dentro, toda la gente que estoy empezando a conocer que rodea el club, de una calidad humana y de una profesionalidad espectacular, que dice de lo que es el Sevilla. Y aparte, pues por supuesto, la ciudad, me han hablado muy bien de ella, de que es un sitio muy acogedor, del grupo del equipo me han dicho que están muy unidos. Hoy por fin los podré conocer y ver esa calidad humana que seguro que tienen. Y aparte he visto un proyecto ambicioso, que eso es muy importante. He visto que el club esta temporada quiere hacer las cosas muy bien, dar un paso adelante, y estoy muy comprometido con la causa y creo que estoy preparado, seguro que estoy preparado para poder ayudarles a que el Sevilla pues esté donde merece estar siempre. Sí, para mí es la situación ideal, es el timing perfecto llegar a un club tan grande con la presión social que tiene, con la magnitud que tiene el Sevilla Fútbol Club. Creo que es el momento perfecto en mi carrera porque vengo de una temporada completa, muy buena, con muchos bagajes positivos, vengo con mucha confianza en mí mismo, haciendo las cosas bien, y creo que por eso he merecido dar un salto tan grande de calidad como el que estoy dando, y por eso creo que estoy muy preparado para ponerme la camiseta del Sevilla, jugar en el Sánchez Pizjuán delante de toda su gente y representar al Sevilla Fútbol Club.
Sí, claro. Al final, cuando los porteros siempre se dice que tardan un poquito más en empezar a sentarse en el fútbol profesional, y es verdad que ves porteros con 25, 26 años que tienen poquitos partidos a nivel profesional, pero en mi caso no es. Al final ya gozo de una cierta cantidad de partidos, de varias experiencias. He jugado en 3 ligas diferentes, varios equipos, tanto primera como segunda división, también clubes con presión. Entonces, todo eso hace que esté preparado para esta oportunidad, para lo que significa representar la camiseta del Sevilla Fútbol Club. Entonces, no tengo ninguna duda de mí mismo. Sé que estoy preparadísimo para dar este salto, así que en ningún momento dudé ni pensé si estaría preparado para estar aquí, sino al revés. Tenía 1000 ganas de llegar porque sé que es el momento ideal para estar aquí. Sí, claro, también agradecidísimo a toda la gente que haya hablado bien sobre mí, que haya apostado por mí. Públicamente pues les agradezco su apoyo. La verdad que estar en esa terna de porteros que puedan fichar por el Sevilla Fútbol Club, y de hecho que este verano, o sea, yo fui el candidato número 1, para mí eso es algo que dice mucho de la apuesta que tiene el club sobre mí. Y lo único que tengo que hacer es devolvérselo con trabajo y respondiendo bien en los partidos que participe. Pero es verdad que el Sevilla está en un cambio generacional está en un momento de transición, y por eso creo que mi fichaje es muy apropiado al momento en el que vive el Sevilla, porque vengo para dar un aire fresco, con juventud, con ilusión, con ganas, que creo que es lo que el club necesita para dar otra vez un salto de calidad y estar entre los grandes, que es donde debe estar siempre. Sí, he visto partidos. El último que vi, el más reciente contra Liverpool. Y más allá de victorias, derrotas, de goles encajados, de goles que anotas, lo importante es ver en mi caso era ver la situación táctica del equipo. Evidentemente me fijé mucho en sus porteros para ver qué hacían, porque entendía que eso era lo que le estaba pidiendo el míster. Y más o menos tengo muy, muy clara la idea de lo que él quiere. Evidentemente esta semana pues hablaremos, me dará indicaciones, y por lo que he visto y por lo que me han dicho que pida a los porteros, estoy totalmente preparado para darle lo que él nos pide. Sí, vi la final entre los dos, vi la semifinal con el gol de Juanlu también. Tengo varios amigos ahí en esa selección a los cuales les felicité. Y el hecho de haber sido yo también medallista olímpico en Tokio, conseguir una medalla de plata, que cuando la consigues, claro, vienes de perder una final, el fútbol es lo que tiene. Entonces en ese momento no la valoras todo lo realmente importante que es. Con el tiempo lo vas haciendo cada vez más, pero realmente cuando más lo he valorado es en estos Juegos Olímpicos, que han sido los siguientes, porque ves la emoción de tantos deportistas cuando consiguen una medalla de bronce, cuando consiguen una de plata o incluso la de oro, que es cuando realmente te das cuenta del valor y de la importancia que tiene una medalla. Entonces, me ha servido para valorar esa medalla que conseguimos, para valorarme a mí mismo y para demostrar que ser medallista olímpico es muy difícil. En el caso del fútbol también, y es un orgullo pleno el poder tener una medalla que es para toda la vida. Yo salir y escuchar el himno del Sevilla que lo cante la gente a capela, me muero de ganas por verlo, por sentirlo, porque he estado en este estadio jugando como visitante, porque he estado en este estadio viendo un partido como aficionado y he visto a su gente cantar el himno, he visto incluso vídeos de grandes noches del Sevilla, el ambiente que ha habido. Y eso la verdad que me pone me los ha puesto siempre los pelos de punta. Es algo maravilloso, magnífico, que tengo 1000 ganas de vivir, y la verdad que espero que ese momento sea lo más pronto posible. Espero encontrar un grupo de jugadores muy unidos, muy serenos, que estén todos dentro del mismo barco, que ratifico que así me ha llegado esa información. Que me acojan, que sé que lo van a hacer también, pues como uno más, que sean ambiciosos, que hayan escuchado también el proyecto y las ideas que tiene el Sevilla Fútbol Club, y que vengan y que tengan, que seguro que la tienen, la misma idea que yo, que es ayudar al Sevilla a que dé un salto de calidad y ponerlo donde tiene que estar, que es entre los mejores equipos de España. Y no encuentro el momento de que eso sea ya, de poder jugar ya este viernes el primer partido, de que arranque la liga, de
de demostrar por qué los jugadores que hemos fichado este año estamos aquí, los que siguen estando aquí, la calidad que tienen, y con todo ello vamos a ir de la mano junto con nuestra afición, por supuesto, y a disfrutar, que sea una temporada magnífica y que nos venga mucha gloria para todos.